Gracias, Pilar, y todos los miembros de la organización por invitarme a participar en este foro. Yo creo que es una oportunidad para transmitir mensajes que, dado que se hacen en el contexto de una actividad científica, en última instancia, yo creo que sirven para airear el debate y, por supuesto, para de alguna manera plantear cuáles son las diferentes alternativas que existen para explicar, en este caso, el fenómeno del que yo voy a hablar es de la socialidad. Como ya hemos estado escuchando en días pasados, la especie humana y el resto de las especies que son sociales diariamente tienen que gestionar una parte muy importante de su tiempo y de su energía como consecuencia de formar parte de redes sociales. Tienen que de alguna manera optimizar esa gestión, de manera que el retorno que obtienen por la implicación en esas relaciones sociales sea importante. Y sin ninguna duda, la prosocialidad, es decir, en qué medida uno invierte y en qué medida uno espera o anticipa retornos que equilibren la balanza y hagan rentable las relaciones sociales, es un aspecto importante. Yo aquí utilizo el término driver como para referirme a la idea de que existe un dispositivo, existe una herramienta, una aplicación que es útil para poner el recurso o el soporte físico al servicio de una función. La función en este caso es las relaciones sociales, es la gestión, como decía, de las relaciones sociales, y en ese contexto los drivers son necesarios para hacer frente a los problemas que plantea, la socialidad y a las soluciones que de alguna manera el organismo y durante el curso evolutivo las soluciones que va a encontrar para hacer frente a esos problemas. Bien, en mi presentación no voy a poder evitar adoptar la postura que suelo, que tiene que ver con fundamentalmente sobrevolar el problema empírico al que me voy a referir, que es la socialidad y la prosocialidad, y detenerme lo menos, estrictamente necesario en los detalles o en los elementos concretos que ilustran esos principios generales. Sí, para mí es muy importante transmitir la idea de que algo con lo que todos estamos obviamente familiarizados, y es que los hechos no hablan por sí solos y que uno necesita un buen andamiaje teórico y un buen marco conceptual para poder darle sentido e interpretar, sin duda generar debate acerca de cómo interpretar esos hechos. Y el primer aspecto en el que voy a mencionar en este contexto tiene que ver con el hecho de que, como muy bien plantea la sesión de hoy, el título o el resumen de la sesión de hoy, vamos a adoptar una perspectiva comparada. Aquí tenemos un árbol evolutivo de los hominoideos. Yo creo que cada uno puede juzgar cuál es la semejanza que existe entre todos ellos. Yo veo muy poca. Aquí he colocado obviamente al protagonista, al responsable de la teoría de la evolución, y la idea tan importante en la que voy a detenerme dentro de un momento, la idea del árbol evolutivo como concepción del proceso de la evolución. Muchos podríais pensar que he hecho trampa y que en realidad consigo que el humano no se parezca al resto de los hominoideos porque he elegido a alguien en una etapa senil. Bien, así por azar he elegido a otro que se parece aún menos. Bueno, para respetar también los dos sexos, en cualquier caso, la idea muy importante de la perspectiva comparada en la que yo quiero insistir es en estos dos modelos que aún hoy siguen rivalizando a la hora de explicar y de describir el fenómeno evolutivo. Por una parte, el modelo de la escalera evolutiva, en el cual se enfatiza
que como que uno puede clasificar a los individuos, perdón, a las especies en función de la especie más avanzada, que es la especie humana, y el resto que se encuentran peldaños más allá, es decir, son versiones más imperfectas de la especie humana, y que asumiendo desde esta perspectiva tan antropocéntrica que la especie humana ocupa, como digo, es la forma más perfecta de la evolución. Frente a esa concepción tenemos la que es mayoritaria en biología evolutiva y es probablemente mayoritaria en algunos, por lo menos en algunos de los nichos de la psicología, en la cual lo que destacamos es la idea de que el proceso evolutivo es un proceso de cambio que afecta a lo que ocurre durante la existencia de cualquier especie y lo que ocurre en cada uno de los episodios de especiación. Eso conduce a una situación como podría ser en la actualidad, en la que cada especie, y esto es muy importante, cada especie retiene características comunes con los ancestros, retiene características antiguas que son compartidas con sus ancestros comunes, y sin embargo innova. Cada vez que se bifurca el árbol evolutivo se produce una innovación. Y eso es algo muy importante, puesto que eso tiene que ver con algo que seguramente hoy en la mesa redonda discutiremos, que tiene que ver con el hecho de que la evolución se explica en términos de continuidad, es decir, se conservan características que aparecieron en ancestros del pasado, por tanto, y además implica discontinuidad, que es cada vez que una especie, cada vez que es una nueva especie, surge porque hay una especialización, una adaptación nueva que la va a alejar de características compartidas con el resto, que la va a hacer única. Por tanto, lo que se comparte y lo que es singular son dos características del proceso darwiniano. Bien, una de las propiedades fundamentales, digamos, a la que voy a referirme para después plantear la socialidad, el fenómeno de la socialidad, es el hecho de que los elementos, las unidades, imaginad que eso es un escenario ecológico y ahí lo que tenemos son individuos de una especie. Bien, esta es una visión en la cual en ese escenario tendríamos a los individuos distribuidos en el espacio de forma, imaginad, azarosa y maximizando las distancias entre ellos. Sin embargo, un fenómeno muy común es que en realidad este fenómeno de la agregabilidad, esa tendencia a las unidades que pueblan un determinado ecosistema a agregarse, digo, es un fenómeno muy ubicuo. Y entonces, si nos planteamos por qué se agregan las entidades de un ecosistema, imaginad, los biólogos evolutivos y por supuesto los etólogos hacen énfasis en que hay dos tipos de causas, la causa proximal o eficiente y la causa distal o última o final. Si hablamos de causas proximales, seguramente muchos de vosotros estáis familiarizados, si no faltasteis a clase el día que yo expliqué esto, estáis familiarizados con la idea, la distinción y la importancia que tiene el identificar o el buscar causas, los dos tipos de causas. Bueno, aquí lo que vemos es que hay una razón muy sencilla por la cual en este caso estamos viendo leones marinos, por qué razón se congregan, por qué razón se agregan en lugar de estar dispersos. La causa es, en este caso, que hay un recurso vital, que es el lugar donde tienen que reproducirse, que es escaso y por tanto no tiene más remedio que coincidir. Es algo parecido a lo que ocurre hoy aquí en la sala. Probablemente uno de los cursos más interesantes hoy en Madrid es este, y esta es una de esas charlas del curso interesante y no hay más remedio que congregarse en esta sala para escucharme. Bien, perdón, creo que he apagado todo, ¿no? Bien, esa es la situación similar que ocurre, esto lo que en este caso probablemente no es un recurso vital, salvo para algunas personas el poder disfrutar del, quemarse y rebozarse de arena en la playa en verano. En cualquier caso el principio es el mismo.
el recurso es escaso o está concentrado y por tanto los individuos o los organismos que dependen de él no tienen más posibilidad que concentrarse. Y otra causa proximal es, aquí vemos una congregación de pingüinos, aquí vemos un depredador que se está despachando uno de los pingüinos que ha caído al agua, y lo que vemos es una de las razones por las cuales se producen las agregaciones, es como medida, como estrategia antipredatoria. Otra posibilidad, en este caso, no es que las presas se congreguen para reducir la posibilidad de ser elegido por una presa, sino en este caso la dificultad para abatir una presa hace que los predadores se congreguen y formen, por tanto, un grupo social. Aquí vemos los lobos. Aquí vemos otra de las causas proximales por las cuales muchas especies, incluida la especie humana, de hecho, como seguramente comentaré más adelante y en la mesa redonda saldrá, una de las razones por las cuales muchas especies, como digo, forman grupos sociales, y es el hecho de que la única manera de defender los recursos tróficos o los recursos valiosos es hacerlo de manera coordinada, es decir, cooperando, formando grupos. Y entonces la idea básica, nada sofisticada desde el punto de vista intelectual, es que si los recursos están distribuidos de determinada manera y si su abundancia sigue esta variación que aquí vemos aquí, estos son los recursos, eso va a generar que los organismos respondan a ese factor que se encuentra disponible en su ambiente inmediato, formando grupos como los que veis ahí. De manera que hay 4 causas proximales: recursos concentrados o escasos, miedo a los depredadores, dificultad para abatir presas y miedo a la agresión social. Todo eso, todos esos factores son causas proximales que explican por qué se producen agregaciones. Y si os dais cuenta, en realidad esa respuesta que las especies sociales pueden, las especies que forman agregaciones pueden generar, en realidad son estrategias que contribuyen a maximizar uno de los componentes fundamentales de la eficacia biológica, que es su supervivencia. Es decir, en última instancia responden de esa manera porque respondiendo de esa manera aseguran sobrevivir y en última instancia también, lógicamente, pasar mayor número de genes a la siguiente generación. Luego, a la pregunta por qué se agregan, la respuesta es en términos de la causa proximal, las que hemos mencionado, y en términos de la causa última, la supervivencia, es decir, un componente de la eficacia biológica. Bien, el paso del estado de la condición de vida solitaria a la condición de socialidad y de formar grupos, uno de ellos es, como he comentado, el de la evitación de la predación. Bueno, otro son las estrategias que optimizan la protección de los recursos o el acceso a los recursos, y por supuesto otra vía para llegar a la formación de grupos es tener hijos que no se van nunca de casa, y otra es quedarse siempre con la pareja. Esas son otras 2 vías para llegar a la socialidad. Bien, ya veremos que una vez que uno inventa la socialidad como una estrategia adaptativa para resolver los problemas que hemos comentado, resulta que la socialidad, como solución a los problemas que he mencionado, generan un problema, y el problema que generan es la competición que se produce dentro del grupo. Bien, esto es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, una parte importante que se recogía en el título y que tiene que ver con el marco conceptual es esta relación recíproca, este ciclo entre problemas y soluciones. Cuando vemos los problemas que hemos identificado, una solución es agregarse. Pero agregarse genera nuevos problemas, los problemas que tienen que ver con la difusión de enfermedades, tiene que ver con la competición que ya hemos comentado, y tiene que ver también con un aspecto muy importante, que es el hecho de que una vez que se inventa la socialidad,
estamos condenados a resolver nuestros problemas dependiendo de otros individuos en el grupo. Es decir, de alguna forma hemos subordinado determinadas estrategias individuales a estrategias que encajen con la coordinación y con la gestión de las relaciones con individuos de los cuales en gran medida dependemos. Bien, ¿qué le falta a esta nube de puntos que representan individuos, que están agregados, están concentrados en la imagen que veis en la diapositiva? ¿Qué le falta? Le falta los enlaces, los vínculos, para que no solamente sean una agregación, sino sean un grupo social. Este cambio de agregación a socialidad, o de agregabilidad a socialidad, tiene que ver con el hecho de que se produce esta maraña de intercambios, de interacciones de diferente naturaleza, como veis ahí, afiliativas, cooperativas y competitivas entre los individuos, y esa red es la que hace posible que el grupo persista y es la que hace posible que los individuos se desgasten, porque eso implica inversión en cada uno de estos enlaces que veis aquí, en cada uno de esos vínculos que relacionan los individuos entre sí. Yo me voy bueno, antes de decir bien, lo que hemos dicho es que cuando los individuos no solamente se agregan, sino que además establecen relaciones entre ellos, y además esas relaciones son fundamentales para que los individuos maximicen su eficacia biológica, podemos estar hablando de que los individuos responden a los otros miembros del grupo como tales y muestran o desarrollan relaciones específicas con cada uno de ellos. Bien, de nuevo un concepto importante en el que yo quería insistir es en la idea de que la manera en la que construyamos nuestra sociabilidad tiene efectos, tiene consecuencias. Algunos nos pueden interesar exclusivamente o inicialmente solo las consecuencias que tienen impacto sobre el bienestar del individuo. Imaginar la felicidad del individuo, la satisfacción que el individuo tiene con su estilo de vida, pero a muchos otros además nos interesa averiguar en qué medida la manera en la que nosotros hemos configurado nuestras relaciones sociales tiene impacto sobre nuestra eficacia biológica. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que la sociabilidad tiene consecuencias, la manera en la que gestionamos nuestra sociabilidad tiene consecuencias, y esas consecuencias son que en función de los efectos vamos a ir diseñando, rediseñando y volviendo a diseñar las estructuras, los drivers a los que hacía referencia al principio, es decir, los mecanismos fisiológicos, psicológicos y conductuales que van a dar cobertura a la sociabilidad esa que nos hace ser, entre comillas, inmortales, o nos hace quedarnos por el camino. Si hemos hecho bien las cosas, las habremos hecho bien en la medida en que nuestros drivers sean adecuados, hayan sido seleccionados, digamos, por selección natural, en función de las consecuencias que tiene la gestión de las relaciones sociales que esos drivers permiten. En la medida en que eso sea así, lo que veremos es esa relación a la que he hecho referencia en algunos momentos, que es recíproca, de tal manera que existe un ciclo continuo que hace posible que tanto los drivers como la sociabilidad cambie, exista una gran variabilidad en los mecanismos y en la manera de organizar la conducta social, y exista también una gran posibilidad para que los que tenemos una curiosidad intelectual por investigar qué es lo que hay detrás de esta evolución, no tengamos la oportunidad de aburrirnos. Bien, yo voy a centrarme en la prosocialidad, en las relaciones cooperativas. A esto ya he hecho referencia. La idea está recíproca entre la prosocialidad como función, que está soportada por una serie de procesos subyacentes. Esos procesos subyacentes son continuamente esculpidos para proporcionar el servicio y el soporte adecuado a las formas de prosocialidad. Aquí tenemos una categorización de los diferentes tipos de procesos que sería interesante conocer e integrar para explicar de una manera más completa y más rica
esa interacción entre prosocialidad y procesos y los drivers, pero yo solamente voy a referirme a dos aspectos. Por cierto, Pilar, ¿me avisas con 15 minutos? ¿Qué hora es? Bien, lo primero es, yo no he estado en todas las charlas de los días pasados, pero obviamente el tema estrella del curso es el cerebro social. Y simplemente voy a mencionar un par de aspectos que me parecen interesantes, de hallazgos que se han publicado recientemente. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda la famosa idea de Dunbar, que si no recuerdo mal publicó por primera vez en el año 92, y en la cual lo que plantea es que el tamaño relativo de la corteza puede ser utilizado como un índice es decir, cómo explicar el crecimiento, la expansión tan desmesurada que se ha producido en algunos linajes en el tamaño relativo de la corteza, relativo en relación con el tamaño del resto del encéfalo. Y como sabéis, pues la hipótesis del cerebro social lo que plantea es que la corteza ha experimentado ese crecimiento tan impresionante debido a que está implicada en la gestión de relaciones sociales y, por tanto, de las hipótesis planteadas, lo que finalmente parece que hubo un cierto consenso es que, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo, pero hay un cierto consenso de que la variable clave que predice cuál va a ser la ratio entre el tamaño del encéfalo y el tamaño de la corteza, el tamaño del encéfalo, es el tamaño del grupo, y aquí además queda una relación muy interesante, puesto que parece que la evolución ha producido grados, de tal modo que a un mismo tamaño del grupo, la cantidad de corteza que dedica y por tanto el volumen de la corteza para un mono o para un hominoideo, un mono refiero un antropoide, un cercopiticoideo o un hominoideo es distinta. Es decir, en el caso de los hominoideos a los que nosotros pertenecemos, ese tamaño de la corteza es mayor. Bien, digamos que ese fue el estribillo con el que hemos vivido durante décadas, y cuando el propio equipo de Dunbar analiza qué ocurre en otros grupos, lo que se encuentra es que en realidad la variable que predice el tamaño desmesurado de la corteza en relación con el resto del encéfalo es la relación de pareja. Esto que veis aquí. De hecho, la relación de pareja, incluso en especies en las cuales el macho no invierte parentalmente, es decir, es algo que tiene que ver con la manera en la que los miembros de la pareja gestionan su relación y les hace soportarse, es decir, les hace disfrutar de la relación. Lo curioso es que eso no ocurre en primates, y la explicación de Dunbar es que en primates lo que ha ocurrido ha sido una generalización del efecto de los vínculos de pareja, de tal manera que ahora se forman vínculos importantes que van más allá de la mera pareja, es decir, se producen redes en las cuales las relaciones son muy intensas. Y en ese contexto es muy útil disponer de un soporte físico que da cobertura a las necesidades de gestión que se producen en ese contexto. Bien, este test o la hipótesis de cerebro social tiene que ver con la explicación de las diferencias interespecíficas en el tamaño relativo de la corteza. Hay una serie de artículos que han salido en los últimos, yo creo que desde el 2008 en adelante, donde intentan averiguar si las predicciones se cumplen a nivel intraespecífico, es decir, comparando, en el caso que veis aquí, comparando tareas que tienen que ver con la capacidad para atribuir intenciones o interpretar intenciones de estudios con humanos, el tamaño del grupo, de la red en la que el sujeto forma parte, y el volumen de la corteza prefrontal.
en concreto la región orbital. Este es un estudio que de alguna manera confirma las predicciones del modelo del cerebro social dentro de la especie humana, y este es un estudio con macacos donde una vez más se confirma. Aquí lo que pone es tamaño de la red social. En realidad es un estudio experimental donde lo que hicieron los investigadores fue manipular el tamaño de los grupos de macacos, es decir, el tamaño de la red o del grupo estaba manipulado por el investigador, y lo que después hacían los investigadores era averiguar si existía una correlación entre el tamaño del grupo y índices que miden el volumen de diferentes áreas del cerebro. Aquí vemos un resultado donde lo que se tiene en cuenta es el estatus de dominancia, ¿no? Un correlato entre el volumen de ciertas regiones del cerebro y el estatus, la posición social que el individuo ocupa en el grupo, y por tanto variación interindividual en los problemas sociales que los individuos en función de su posición tienen que gestionar. Bueno, esto. Bien, esa tabla que tenemos delante es una tabla ligeramente modificada de la que históricamente planteó Hamilton y que clasifica los tipos de interacciones en función del efecto que la interacción tiene sobre el actor y sobre el receptor. Y lo que vemos aquí es una clasificación de las 4 celdas con esta modificación que vemos aquí. Los signos, el signo de la izquierda se refiere al efecto, si es beneficioso es un más para el actor, y a la derecha de la raya el efecto para el receptor. Como digo, más beneficio el signo menos un coste. Todos estamos familiarizados con el mutualismo, hacemos cosas que nos benefician a ambos participantes. Con el egoísmo hacemos cosas que nos benefician a nosotros y nos perjudican al compañero. Con el altruismo hacemos cosas que nos generan un coste pero benefician a otros, al receptor. Y aquí en esta casilla tenemos 2 categorías. La roja implica que ambos dos, o sea, el hecho de que tenga color rojo, bueno, el color que aparece ahí, significa que ambos participantes sufren un coste. Lo podríamos llamar castigo egoísta. La verdad es que no tengo muy claro qué término utilizar, pero el término inglés al que yo me referiría aquí sería el de spite. De manera que, bueno, ahora veremos dentro de un momento más en concreto. Y esta otra opción que veis que aparece en verde es porque, a pesar de encontrarse, digamos, en esta celda en la que un individuo hace una conducta que le implica un coste a él, pero que gracias a hacerla provoca un coste a otro, y en última instancia hay una tercera parte, quizá el sistema, quizá la sociedad, quizá el grupo, quizá la familia, se beneficia de ello. Por tanto, digamos que se parece al altruismo en el sentido de que uno hace algo que le supone un coste y hay alguien que no es el receptor inmediato que experimenta un beneficio que esté aquí. Bien, entonces la paradoja importante es, lógicamente, explicar no cómo evoluciona el mutualismo, porque es obvio, pero sí cómo puede evolucionar una conducta que perjudica al individuo que la realiza y beneficia a otros, bien al receptor inmediato o bien a una audiencia más o menos lejana, impersonal, etc. Bien, esta es la famosa paradoja a la que se enfrentaron los biólogos evolutivos para intentar explicar precisamente cómo es posible que un gen prospere, un gen responsable de la evolución o del sostenimiento de un comportamiento altruista que genera un coste para el altruista y un beneficio para el receptor. ¿Cómo es posible que evolucione cuando, lógicamente, una población, digamos, de cooperantes es muy vulnerable a la invasión por parte de un egoísta o simplemente por mutación un cooperante tiene un hijo egoísta? Esta es la paradoja que tiene que ver con
en ese contexto, como decíamos antes en la imagen anterior, en ese contexto es donde surgen los que hemos escuchado los días anteriores, los tramposos. Aquí estamos viendo estos tres que están corriendo, solamente uno está pedaleando y sin embargo se están beneficiando el que está leyendo el periódico y el que está tomándose un refresco. Mientras que esta otra situación en la cual todos los tres individuos del grupo están implicados en generar un beneficio para los tres. Digamos, están repartiendo los costes de una manera más o menos equitativa. Obviamente la imagen anticipa lo que vamos a ver dentro de un momento, que ya comentó Antoni el otro día y me parece que alguno más, que es qué ocurriría con estos dos que van aquí pedaleando si no hubiera alguien que estuviera animando, eufemísticamente, atizando para que no se les pase por la cabeza adoptar este papel. Bien, en esta tabla lo que yo presento es cómo puede evolucionar el comportamiento altruista, es decir, nos enfrentamos a la paradoja de cómo puede evolucionar ese comportamiento altruista y aquí hago una distinción entre qué escenarios se observan en animales no humanos y qué escenarios se observan en humanos, y aquí lo que vemos es qué tipo de sujetos y por tanto qué características tiene una interacción entre posibles altruistas y en qué medida el mecanismo que puede explicar la evolución de ese comportamiento altruista parece razonable que se pueda producir o no. Y aquí lo que vemos es que digamos, hay tres casillas. Una es el altruismo entre individuos extraños, otra es el altruismo entre individuos que no se conocen, y otra es el altruismo entre individuos que no solamente no se conocen, sino que además el altruista, mejor dicho, nadie, no solamente el receptor del acto altruista, sino nadie más va a saber que ha tenido un comportamiento altruista. Es decir, es privado, es privado. Como recuerdo en un artículo que leí hace poco, cuando ocurrió el accidente de Fukushima, había personas a las que no obligaban a ir a hacer las operaciones para intentar que aquello no explotara aún más, gente joven que no quería dar su nombre y que decía que él iba porque había que hacerlo por el grupo, había que hacerlo por los demás, y su nombre, me imagino que su supervivencia estará claramente afectada por lo que hizo, pero seguramente no aparecerá en ningún listado. Nadie reconocerá, nadie le pondrá medallas ni le dará un título porque fue absolutamente anónimo. A eso se refiere el tercer caso. Bien, eso nos lleva, veíamos en la última columna de la tabla anterior que había diferentes formas en las cuales puede evolucionar un gen altruista o un comportamiento altruista, y esas diferentes formas tenían que ver con la reciprocidad, más allá del simple hecho de que si en realidad ayudas a alguien que tiene genes compartidos contigo, en realidad lo puedes explicar por selección familiar. Si no es así, si ayudas a alguien que no tiene genes compartidos contigo, decía antes, la pregunta es cómo es posible que no sea ese individuo y ese estilo comportamental desplazado por la alternativa de un individuo que es egoísta. Aquí vemos los diferentes tipos de reciprocidad y una vez más aquí destaco que aparentemente la única forma de reciprocidad que es común a animales y a humanos es la generalizada. Es decir, a uno se le queda buen cuerpo cuando le hacen un acto altruista, tiene un gesto altruista con él, y uno adopta una conducta que de alguna forma mimetiza la conducta que ha recibido. Porque si no es así, las otras formas de reciprocidad, en realidad, aparentemente los ingredientes cognitivos que son necesarios para poder operar con ellas no están, según algunos autores. Parece que algunos de ellos están disponibles en algunas especies, sin embargo lo que no está disponible es la capacidad para integrarlos.
y como consecuencia de eso no son aptos para practicar la forma de reciprocidad tan común en la humana, que es devolver los favores a quien te los ha hecho, que es recibir favores de alguien a quien se los han hecho, que es digamos castigar o penalizar a alguien que te ha hecho un acto egoísta, te ha perjudicado, o la opción de reciprocidad esta dura que yo he distinguido ahí y a la que hacía referencia antes, en la cual el individuo, como digo, obtiene finalmente la recompensa porque el sistema se lo reconoce. Ese es el castigo, digamos, este es el castigo altruista, creo que lo vamos a ver en algún momento. Bien, hemos visto en varias ocasiones esta panoplia que hay de juegos para investigar cómo nos comportamos socialmente con otros y en particular en qué medida tenemos, por ejemplo, una tendencia a distribuir los recursos, que pueden ser en muchos casos vitales, los recursos entre los compañeros de un grupo y por supuesto en qué medida eso se hace de forma espontánea. En el dilema del prisionero, bueno, en ambos casos vimos el otro día, porque lo dijo Anthony, que de hecho mencionó los porcentajes. Os recuerdo esa idea, ese axioma que de alguna forma se asocia con la perspectiva de un economista, según la cual los individuos o los organismos están diseñados para maximizar el máximo retorno, es decir, para maximizar estrategias egoístas, donde uno monopoliza todos los recursos y deja sin recursos al resto. Y veíamos que tanto en el dilema del prisionero como en el dilema del bien común lo que se encuentra es que hay un porcentaje importante de individuos que se desvían de esa predicción del modelo canónico del máximo interés, de la maximización del interés propio. Y esto hace referencia a la imagen que veíamos antes de los ciclistas en la imagen que decía, donde hay la manera de que se mantenga estable la conducta generosa implica que haya castigo. Es decir, un grupo en el cual se les dice o ellos mismos experimentan que no existe castigo por ser egoísta, hay una tendencia realmente muy interesante donde se demuestra que los individuos se acoplan a un formato en el cual uno tiende a hacer trampas o uno tiende a aportar menos de lo que se espera dentro del grupo, desde el punto de vista del interés del grupo y no del individuo. En el juego del ultimato y en el juego del dictador, que también se mencionó el otro día, es también muy interesante el hecho de que, y esto es una pregunta que os lanzo, tiene que ver con el juego del ultimátum. Se comentó el otro día, participan dos individuos, el que hace la oferta, que solamente va a obtener algo en la medida en que su oferta sea aceptada por el que responde a la oferta. Ahí tenemos dos aspectos muy importantes. El que hace la oferta puede evidenciar su habilidad cognitiva para predecir qué oferta va a ser aceptada, puesto que si no es aceptada va a perder. Y un aspecto muy importante que nos permite estudiar el juego del ultimátum es hasta qué punto el que recibe la oferta es capaz de imponer sanciones, es decir, es capaz de generar unas reglas del juego en las cuales no todo vale y en los cuales hay cosas como la dignidad y otros valores que se ponen sobre la mesa y uno está dispuesto a no recibir nada, pero no recibirá nada, digo, material, pero a cambio castigar a individuos que son egoístas. Y esa es una diferencia importante, como también se dijo el otro día, con el juego del dictador, donde aparentemente ahí uno puede investigar cuál es la naturaleza altruista, digamos genuinamente altruista del dictador,
puesto que da igual, digamos, no hay eco por parte del receptor, simplemente uno decide si reparte o no los recursos con otros. Bien, esto de alguna forma ya se comentó el otro día, cuáles son las proporciones que en diferentes culturas se ha encontrado que los individuos que juegan el juego de Ultimátum proponen, es decir, en qué medida reparten equitativamente, que sería el 50%, o de una forma en la cual uno obtiene una cierta ventaja, más cuanto más nos acercamos aquí, no, perdón, sí, más cuanto más nos acercamos aquí y menos cuanto más nos alejamos. Y cómo existe una sintonía en esas poblaciones entre la tendencia que tienen los sujetos a hacer ofertas más o menos generosas y la tendencia que tienen los que reciben esas ofertas a aceptarlas o no, o a rechazarlas. Y este es un experimento, uno de los muchos experimentos en este área del equipo de Josep, en el cual está hecho, es una versión que llaman mini juego del Ultimátum, hecha con chimpancés. Creo que fuiste tú quien puso el aparataje que se utilizó para este experimento, pero es muy interesante, puesto que en este caso refleja el hecho de que por una parte aquí tenemos al sujeto que hace propuestas y aquí tenemos al sujeto que responde a esas propuestas, aceptándolas o rechazándolas. Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, una oferta equitativa, los sujetos la hicieron solo el 25% de las oportunidades que se les dieron. Fundamentalmente la que hacían mayoritariamente era la de 8 para mí y 2 para ti, es decir, un reparto claramente desigual y ventajoso para el que hace la propuesta. Pero si vemos el lado del que responde, vemos que el 95% de las ocasiones el receptor acepta. Si vemos la opción del superexplotador, en la cual un individuo hace una oferta de todo para mí y 0 para ti, que es esta opción de aquí, que además la hace el 46% de las ocasiones, fijaos que hay un 56% que, a pesar de no recibir nada, el otro individuo participa haciendo posible que éste se lleve todos los recursos. Es decir, claramente la interpretación es que no hay indicios de que los sujetos, en este caso chimpancés, fueran capaces de aplicar el principio del castigo frente a ofertas claramente desiguales. Bien, en los últimos 10 años ha habido realmente una explosión de estudios para intentar rastrear estos fenómenos de la prosocialidad desde un punto de vista evolutivo desde el punto de vista no evolucionario, sino evolutivo de desarrollo, y se han utilizado, se ha investigado de las diversas categorías que se plantean de prosocialidad. Está la de la colaboración o la cooperación, el compartir, es decir, el que dos individuos tengan que hacer de forma coordinada una acción para posteriormente haber un aprovechamiento igual o desigual de los recursos que han conseguido a partir de esa colaboración. Otra opción es la de los juegos en los cuales al sujeto se le plantea una situación en la que tiene que repartir recursos. Hay un único actor y un receptor en este lado y tiene que decidir en función de la distribución de recursos que haya sobre la mesa qué estrategia utiliza. Y la otra opción, o mejor dicho, la otra categoría de conducta prosocial es la de la ayuda, fundamentalmente la ayuda instrumental. Si nos centramos en la que tiene que ver con la conducta de cómo un individuo distribuye los recursos entre él y otros que participan en la interacción, aquí vemos diferentes imágenes. En realidad, estos experimentos se han prodigado en los últimos años con ideas realmente ingeniosas para intentar controlar variables y sobre todo para intentar hacer más válido desde el punto de vista ecológico los experimentos. Estos no son precisamente de los más válidos ecológicamente, porque aquí el sujeto, el niño, tiene que decidir entre dos opciones fijas y con un único receptor enfrente.
Es decir, aquí el niño está sentado, aquí está, por ejemplo, puede estar otro niño, puede estar un adulto, o incluso puede haber sujetos, o sea, puede no haber nadie, puede haber un hipotético compañero ausente, anónimo, sobre todo si utilizas los métodos de juegos económicos, pero la cuestión está en que tiene que decidir entre dos opciones fijas y un solo receptor. Aquí tenemos algunos de los resultados que se han obtenido con este tipo de estudios y donde se ve, por cierto, en esta imagen aquí tenemos tres tipos de juegos en los cuales el sujeto tiene que decidir, por ejemplo, en este caso puede elegir entre llevarse una unidad de recurso el sujeto o llevarse en cualquier caso una unidad de recurso, pero hacer posible que el otro la obtenga también. Esta sería una opción prosocial y esta sería una opción egoísta. En este caso tiene que elegir entre repartir equitativamente los recursos o entre repartirlos de tal manera que él solamente obtiene más que el compañero, y aquí en este caso es repartir más recursos, si elige esta opción, repartir más recursos al compañero que a uno mismo si eliges esta opción. Es decir, en este caso estás favoreciendo una desigualdad que te beneficia a ti y en este caso estás favoreciendo una desigualdad que beneficia al otro. Bien, los resultados claramente demuestran que hay un cambio entre los 3 y los 7 años, de tal manera que la opción que veis aquí, que es beneficiar es decir, una desigualdad que beneficia al otro, solamente se alcanza en edades avanzadas. Es decir, de alguna manera este y otros muchos estudios lo que indican es que existe un patrón temporal en la evolución del comportamiento prosocial. 15. Y en este otro experimento, el que hemos visto anteriormente, como digo, es una situación en la cual uno tiene enfrente un compañero o tiene un hipotético compañero que no está presente y uno tiene que decidir entre varias opciones, entre dos opciones, con unos repartos que uno puede manipular. En este caso, por razones metodológicas que si surgen en la mesa redonda pues se pueden comentar, lo que se utiliza es una estrategia en la cual se utilizan muñecos como los que veis aquí, y el niño lo que hace es hacer las veces de protagonista, de tal manera que lo que se le pregunta es que haga que la muñeca, que es la muñeca protagonista, reparta recursos que pueden variar, de nuevo se puede manipular la cantidad de recursos que se reparten entre los dos pares de parejas de muñecas que veis en el fondo. Y lo que uno puede manipular en esta situación, es decir, básicamente lo que se le cuenta es una historia al niño donde se le dice cosas como que se le pone nombre a todas las muñecas, se cuenta una historia como que han ido a una playa, esta niña ha llevado a sus hermanas o a unas amigas, y esas amigas o han llegado otras dos niñas más, que son estas de aquí, que son desconocidas. Lo que se plantea, se le da una serie de recursos a la muñeca protagonista y se le dice y se le pregunta que distribuya, que reparta esos recursos entre los diferentes tipos de niñas, en función de que las muñecas sean hermanas, que las muñecas sean extrañas o que las muñecas sean amigas. En otras palabras, lo que se pretende averiguar es si el sujeto hace su distribución procesando una información que tiene que ver con la valencia o la intensidad o la calidad del vínculo que existe entre los individuos. Es decir, la muñeca protagonista, su identidad, entre comillas, es usurpada por el niño, y quien obviamente reparte las golosinas o lo que sea, o las conchas, es el niño. Y en qué medida está afectado por la valoración de las relaciones que existen entre ellos.
Esa es la condición que veis aquí, que veis que todas son relaciones significativas, donde implica que la fortaleza del vínculo claramente sesga la tendencia a ser prosocial, es decir, a beneficiar a unos o a otros. En estas otras dos condiciones lo que se intenta averiguar es si el niño es capaz de hacer uso o de aplicar el principio de reciprocidad directa y el principio de reciprocidad indirecta, que hemos visto, bueno, habéis intuido en una de las tablas que os he pasado antes, en las cuales la reciprocidad directa implica que un individuo que recibe algo de alguien, es decir, alguien que es generoso contigo, tú le devuelves el favor, eres generoso con él. Esta es la directa. Y la otra situación de la reciprocidad indirecta es cuando tú eres testigo de dos individuos, dos muñecas que han sido generosas en el reparto del recurso que sea, y a su vez tienes al lado otras dos muñecas que no han sido generosas en el reparto de los recursos. Si vas a reforzar a los individuos que han sido generosos, aunque no hayan sido contigo, esa es la reciprocidad indirecta, frente a los que no lo han sido, y una vez más se ve que hay diferencias significativas. Se me escapó. Bien, este era un cuadro que vimos anteriormente, en el cual veíamos que hay una socialidad, que la socialidad significa que los individuos se congregan, forman grupos con determinadas características. Vimos que la socialidad genera competición intragrupo. Vimos que esa competición intragrupo se puede resolver de forma, puede ser más llevadera si surgen mecanismos relacionados con la cooperación y con la prosocialidad. También esa prosocialidad genera a su vez competición, porque uno quiere ser amigo del más cooperante y por tanto competir con otros individuos que sean menos cooperativos. Pero eso nos lleva en última instancia, en el caso de la especie humana, al fenómeno de la moralidad y al estudio de cuáles son las bases biológicas de la moralidad. Y en esta hay una idea promovida, sin duda no compartida por muchos otros investigadores, promovida por Hauser, el cual plantea que, utilizando la analogía con el órgano del lenguaje, habla de que la especie humana estaría equipada con el órgano moral. La idea de que existiría unas regiones, una circuitería que estaría configurada al servicio de decisiones que tienen que ver con juicios morales. Aquí veis la circuitería. El planteamiento de Hauser es uno podría aceptar la idea del órgano moral en la medida en que uno encuentre que existe universalidad, es decir, que en diferentes culturas, por tanto con independencia de la cultura, parece que los individuos tienden a comportarse de una manera entre comillas moral, de una manera sistemática. Y el otro aspecto fundamental es que precisamente de forma inmediata, es decir, antes de que se produzca una emoción o se produzca un análisis racional de la situación, el individuo responde sistemáticamente de una determinada manera, y como digo, lo hacen, es universal el patrón, con independencia de la cultura. Eso para Hauser serían argumentos que defenderían la idea del órgano moral. Y aquí vemos esos diferentes modelos. El modelo en el que el juicio moral es precedido por la emoción que la escena le provoca al sujeto. El otro modelo en el cual simultáneamente ese sería la criatura humeana. En este otro caso, simultáneamente se produciría un análisis racional y una emoción que precederían al juicio moral. Y en el último caso, lo que habría sería un análisis de la situación que produciría el juicio moral, y el juicio moral dispararía la emoción y la justificación de por qué uno se comporta de una manera u otra. Famosos dilemas escenarios de los que se han hablado, pero yo he tenido la impresión de que nadie finalmente los ha contado, en donde tenemos aquí el dilema el dilema, bueno, es al revés, este es el dilema del tranvía, este es el dilema del tranvía y este es el dilema del puente.
El escenario, por tanto, en un caso es, o la pregunta que se le hace al sujeto es si es moralmente aceptable o permisible que uno cambie las vías para evitar que lo que ocurriría inicialmente, que es que este tranvía seguiría este curso y mataría a una persona, si es aceptable, como digo, cambiar la dirección de las vías. Perdón, mataría a 5 personas. El tranvía vendría por aquí, de forma natural, de acuerdo con el programa que tiene el tranvía y de acuerdo con el itinerario, y como hay 5 operarios aquí, entonces tienen que tomar una decisión. La decisión es: ¿nos llevamos por delante a 5 o cambiamos la vía y nos llevamos solamente a 1? Este es un escenario. El otro escenario es el mismo. El tranvía va a atropellar a 5 personas, pero hay una forma de evitarlo, y es: esta persona que ha tenido la desgracia de estar en el puente en ese momento y ser corpulento, si se le empuja, caería en la vía y conseguiría que estos 5 no murieran arrollados por el tranvía. Entonces, esos son los dos escenarios que se han preguntado a sujetos adultos de una enorme cantidad de culturas. Aquí tenemos una tabla donde no se ve nada. Pero básicamente el escenario 1, que es el escenario del tranvía que se desvía para no atropellar a 5, sino atropellar a 1, es decir, cambiar el itinerario para llevarse por delante solamente una persona, es mayoritariamente, salvo entre los musulmanes, y bueno, vamos a dejarlo ahí. Los musulmanes mayoritariamente consideran que es aceptable desviar el tranvía, mientras que mayoritariamente el escenario 2, la respuesta es que no es aceptable empujar a este señor a la vía. Digamos que hay, como se plantea en este estudio, hay como 3 principios que están en juego. Uno es el principio de que no es lo mismo que algo que no era anticipado y no premeditado se produzca, que es llevarse por delante a 5 personas, que premeditadamente tomar una medida sobre la marcha en la cual vamos a matar a una persona, pero como digo, con un análisis racional de que uno compara las vidas de unos y otros, etcétera. La otra opción es que estos resultados son coherentes con la idea de que no es lo mismo redirigir una amenaza que crear un escenario donde hay una amenaza nueva, con los efectos que va a tener de llevarse a las personas por delante. Y otro, que a mí me resulta particularmente curioso, es la idea de que no es lo mismo apretar una palanca que hacer contacto físico con la persona a la que vas a llevarle a la otra vida, empujándolo al puente, a las vías. Este estudio, y con esto termino prácticamente, Pili, se ha hecho también con niños y me vais a perdonar porque no me acuerdo la edad de los niños. Ah, sí, la pone aquí. Pero se produce el mismo resultado que con los adultos, es decir, consideran admisible, aceptable el escenario en el cual hay que desviar el tranvía para que atropelle a 1 frente a 5, mientras que no consideran aceptable el escenario en el que hay que empujar a la persona para que se produzca ese mismo efecto. Y concluyo retomando el principio general con el que había empezado, la idea de esa coevolución entre soluciones y problemas que caracterizan sin duda el diseño que ha hecho posible lo que caracteriza la socialidad y la prosocialidad humana, y lo que hace posible las diferencias, o lo que hace posible, lo que explican las diferencias interespecíficas en prosocialidad. Yo creo que he hecho bastante hincapié, y lo haré más en la mesa redonda si tengo oportunidad, en la importancia de entender que el árbol evolutivo implica, insisto, continuidad y discontinuidad, y no nos tenemos que asombrar por ser distintos a otros animales, de la misma forma que no debemos asombrarnos porque otros animales sean distintos de otros animales más allá de ellos.
veíamos que la competición intragrupal, una solución a la competición intergrupal, uno de los 4 factores que vimos al principio era que una manera de conseguir acceso a la comida es, si te enfrentas a alguien que vive en un grupo más grande que tú, no tienes ninguna opción. Luego hay que vivir en grupos más grandes. Es una presión selectiva favoreciendo el aumento del tamaño del grupo. Esa es una solución, la socialidad. Sin embargo, la socialidad y la prosocialidad que puede sustentar esa forma de socialidad genera un problema, y es que hay que soportar a los individuos que son tus aliados dentro del grupo, y esos aliados que son tan necesarios para competir con éxito con los de fuera, resulta que se convierten en rivales dentro del grupo. Entonces uno tiene que gestionar esa forma de vivir prosocialmente que veíamos antes. Hay una forma en la que uno puede maximizar sus intereses individuales, es decir, uno puede diluirse, uno puede contribuir menos, uno puede ser tramposo, uno puede buscar simplemente la maximización de sus beneficios individuales, y eso genera una nueva ronda de innovaciones, que es, como veíamos estos días pasados, diseñar mecanismos que sean capaces de detectar a los individuos tramposos y diseñar estrategias que aparentemente solamente tiene la especie humana, que es activar conductas de castigo de las 2 formas que hemos visto antes: castigar al que nos perjudica a nosotros y castigar al que viola las normas del grupo, aunque en ese momento nosotros no estemos directamente afectados por ello. Y en una palabra, porque creo que esa es la última diapositiva, lo que estamos hablando es que la única manera de entender las estrategias sociales que hacen posible vivir en grupo en muchas especies, y en la humana en particular, que son estrategias relacionadas con la prosocialidad, la única manera de entenderlo es que la prosocialidad ha sido posible porque disponemos del soporte físico y de los drivers que hacen posible que ese cerebro esté especialmente bien diseñado para gestionar los problemas del medio social en el que la especie humana y otras especies sociales han evolucionado. Gracias.